Cantaba con pasión, bailaba con estilo y cautivaba a millones con su carisma desbordante. Durante décadas, Laura León estaba en todas partes, en el escenario, en la pantalla y en los corazones de los fanáticos de toda América Latina. Pero detrás de los atuendos llamativos y las cumbias contagiosas, algo se fue desmoronando en silencio. ¿Qué le pasó a la estrella que alguna vez lo tuvo todo? ¿Y por qué ahora la gente susurra sobre su caída en desgracia, dominando escenarios, ocultando cicatrices? Laura León, nacida como Rebeca Valderraín Vera el 24 de noviembre de 1952 en Comalcalco, Tabasco, México, creció en un hogar conservador con fuertes valores familiares. Su padre, Jaime Valderraín, le inculcó un sentido del orden y la disciplina, mientras que su entorno en el sur de México fomentó una conexión con la música, la naturaleza y la tradición. Pero incluso de niña, Rebeca sentía un llamado hacia algo más grande, algo más brillante que la vida de pueblo que le esperaba. Para finales de su adolescencia, Laura ya se había mudado a la Ciudad de México y comenzó a buscar oportunidades en el mundo del espectáculo. Su primer encuentro con la fama ocurrió alrededor de 1970, cuando el legendario director Emilio "El Indio" Fernández la invitó a participar en una de sus películas. Aunque el papel fue breve, dejó una impresión duradera. Laura apareció semidesnuda a caballo, su figura voluptuosa enmarcada por la cámara de una forma tan impactante como icónica. Para la joven intérprete, fue un bautismo de fuego que la introdujo de inmediato al impredecible y obsesionado mundo del espectáculo mexicano. Ese momento no la definiría, pero sí la lanzaría. La ambición de Laura iba mucho más allá de su apariencia física. Lo que realmente la distinguía era su voz, audaz, emotiva e inconfundible. Clasificada como mezzosoprano dramática, su voz era lo suficientemente poderosa como para dominar una sala ruidosa, pero también matizada para transmitir profundidad emocional. Su talento llamó la atención de la icónica cantante mexicana Lola Beltrán durante una actuación en Noches Tapatías. Impresionada por su potencial, Beltrán la animó a dejar de lado la ranchera y el bolero y explorar en cambio los ritmos tropicales que ganaban popularidad en América Latina. Siguiendo el consejo de Beltrán, Laura firmó con Melody Records y en 1978 lanzó su álbum debut Soy tu bombón de chocolate. Era una mezcla de cumbia, merengue y son cubano, un contraste audaz frente a los sonidos tradicionales que predominaban entre las vocalistas femeninas de la época. Y funcionó. El éxito Abusadora se convirtió rápidamente en un himno de fiesta, seguido por temas como Fiesta, Fiesta y La Pregonera, que mostraban su carisma juguetón y su feroz independencia. Luego llegó Suavecito, un tema que se convertiría en uno de sus mayores éxitos. Con su ritmo pegajoso y entrega sensual, convirtió a la Tesorito en más que una cantante, en un fenómeno cultural. Pero Laura nunca se conformó con un solo medio. En 1976, debutó en telenovelas con un pequeño papel en Mundos Opuestos, producida por Ernesto Alonso. Aunque aún era una recién llegada, su energía en pantalla era innegable. Durante los años 80, continuó apareciendo en papeles menores mientras perfeccionaba su talento. Su gran oportunidad llegó a principios de los años 90, cuando protagonizó Dos mujeres, un camino, compartiendo pantalla con Eric Estrada, Bibi Gaitán y el Grupo Bronco. La novela fue un éxito rotundo, no solo en México, sino en toda América Latina y Estados Unidos a través de Univisión. Abordaba temas de amor, traición y lucha de clases, con Laura interpretando a una mujer sensual y sin filtros envuelta en un triángulo amoroso complejo. Su fama se disparó. Le siguieron papeles protagónicos en El Premio Mayor y Mujeres Engañadas, consolidándola como una figura clave en la época dorada de las telenovelas de Televisa. No la elegían para ser la heroína virtuosa. Ella era el bombón,
la diva, la carta salvaje inolvidable. Mientras los críticos la descartaban por ser demasiado escandalosa, demasiado sexy, demasiado poco convencional, el público no podía tener suficiente. Estaba en todas partes. Desde Siempre en Domingo hasta Sábado Gigante Internacional, desde videoclips brillantes hasta dramáticas telenovelas, Laura León se convirtió en sinónimo de un estilo particular de entretenimiento latino, exagerado, apasionado, sin disculpas. Sus entrevistas eran momentos virales antes de que existiera el concepto de viral. Adoptó apodos como La Tesorito, un término de cariño que usaba en tono de broma al aire, y que los fans rápidamente hicieron suyo. Perdiendo el amor, guardando secretos. Para alguien tan extravagante, glamurosa y desenvuelta como Laura León, la Tesorito de México, puede sorprender a muchos saber cuán celosamente protegía su vida privada. A lo largo de sus décadas en el centro de atención, desde finales de los años 70 hasta los 2020, Laura siempre respondía con una frase ingeniosa, una broma picante o un guiño coqueto ante las cámaras. Pero cuando se trataba de su corazón, construyó una fortaleza. Rara vez hablaba públicamente sobre sus relaciones más profundas. Y cuando lo hacía, era con evasivas cuidadosas, disfrazadas de humor o sentimentalismo vago. Sin embargo, bajo las lentejuelas y el descaro, hubo un hombre cuya presencia moldeó su mundo personal mucho más que cualquier trama de telenovela o sencillo pop: Daniel Santalucía. Un empresario alejado de los medios, Daniel no formaba parte del mundo del espectáculo. Vivía lejos del resplandor de los flashes, pero dentro del círculo íntimo de la confianza de Laura. Juntos criaron a 2 hijos, Yaskin y Excalots, y navegaron los altibajos de su extraordinaria carrera. Daniel falleció en 2016 a los 66 años. Su muerte no acaparó titulares sensacionalistas, ni Laura la convirtió en un evento mediático. Lloró en silencio, eligiendo honrar sus años juntos de la forma en que siempre lo había hecho, con privacidad. En entrevistas ocasionales tras su muerte, se refería a él simplemente como el hombre de mi vida. Más que una pareja, era su equilibrio, su ancla detrás del escenario, el único que la llamaba Rebeca en lugar de la Tesorito. Para alguien que pasó su vida siendo idolatrada, objetivizada o caricaturizada, esa distinción lo era todo. Pasaron los años. Laura continuó actuando, encantando al público en la televisión y en el escenario. Pero quienes estaban cerca de ella percibían un vacío silencioso que persistía tras la muerte de Daniel. Entonces, a principios de 2023, a los 70 años, sorprendió a fans y medios al revelar que estaba comprometida. No dio el nombre de su prometido, solo se refirió a él como un americano muy guapo. Se conocieron, dijo, durante un viaje al extranjero y su relación floreció lentamente, lejos de las cámaras y del caos del mundo del espectáculo. El tono de Laura al hablar de él era tierno, casi juvenil. Para una mujer considerada durante tanto tiempo como un símbolo de confianza sensual, había algo vulnerable en cómo describía sus planes sencillos: cocinar juntos, viajar, envejecer tomados de la mano. Era como si finalmente hubiera encontrado la paz más allá del escenario. Por un breve momento, sus fans imaginaron un final de cuento de hadas para su querida Tesorito. Pero no fue así. Solo semanas antes de la esperada boda, Laura hizo un anuncio inesperado. El compromiso se cancelaba. Hablando con reporteros en Ciudad de México en marzo de 2023, abordó el tema con su característico estilo directo y humorístico. «Fíjate que ya los planes de boda no van a ser», dijo con una sonrisa. «Pero ya me quedé con el anillo, tesoro». Con ese solo comentario, ligero, juguetón, pero claramente definitivo, cerró el capítulo. ¿Qué pasó? Los detalles, como casi todo en la vida personal de Laura, permanecieron en gran parte reservados. Sin embargo,
Ofreció una pista. En lo que pronto se convirtió en un momento viral, relató cómo, durante su tiempo juntos, descubrió algo del pasado de él que la hizo reflexionar. Fíjate nada más que curioso, ¿verdad? Los papás querían tener una hija y de chiquito lo vestían de mujer, dijo. ¡Ay, cálmense! Luego les termino de contar. Continuó revelando que una noche, su prometido se probó uno de sus vestidos. Su reacción no fue de burla, sino de sorpresa. Se rió, pero su lenguaje corporal contaba una historia más profunda. Para muchos, sus comentarios provocaron debates sobre la identidad de género y las actitudes generacionales. Pero Laura, que nunca ha sido amiga de la controversia, dejó clara su postura. Él no le hace daño a nadie. Lo sigo queriendo. Claro que sí. Sin embargo, el amor, al parecer, no era suficiente para casarse. No caminaría nuevamente hacia el altar, no por escándalo, sino porque algo en su interior le dijo que no. Describió su decisión como tomada a tiempo. Tal vez fue su forma de retomar el control, de evitar otra caída emocional de la que temía no poder levantarse. Curiosamente, no cortó la relación con él. Todos mis closets son de él, bromeó. Está muy consentido. El cariño seguía allí. Pero, como en tantas de sus canciones románticas, el final feliz se desvaneció en un silencio agridulce. Su risa pudo haberla protegido del chisme, pero también enmascaraba una resignación. Que incluso en sus 70, incluso después de todo lo vivido, el amor seguía siendo frágil, impredecible e inconcluso. Caída de la fortuna, el precio del orgullo. En la cúspide de su fama en los años 90, Laura León, la Tesorito, no solo era un nombre conocido en todos los hogares de México, sino un símbolo de glamour desenfrenado, sensualidad y exceso. Lo tenía todo: éxitos en las listas musicales, papeles protagónicos en telenovelas, cobertura mediática constante y un estilo de vida que rivalizaba con el de estrellas internacionales. Pero detrás de las cámaras, y más allá de las lentejuelas, Laura se dirigía a toda velocidad hacia un desastre financiero que le costaría casi todo lo que había construido. Para 1998, el imperio financiero de León era impresionante. Se decía que había ganado millones gracias a sus prolíficas ventas musicales, sueldos en telenovelas, contratos de publicidad y presentaciones en vivo por toda América Latina. Con su inconfundible mezcla de cumbia, bolero y ritmos tropicales, Laura se había vuelto indispensable en el mundo del entretenimiento mexicano. Y como muchas estrellas que ascendieron rápidamente, creyó que su fortuna duraría para siempre. Durante este periodo dorado, tomó lo que ahora llama su decisión más imprudente: comprar una lujosa mansión en Miami. La casa, ubicada en una zona residencial de alto nivel cerca de Coral Gables, era un palacio en toda regla. No escatimó en gastos: mármol italiano importado, acabados en maderas exóticas, cocinas ultramodernas con electrodomésticos que nunca aprendió a usar, y closets capaces de tragarse una boutique entera. Era, bromeó alguna vez, una casa digna de una reina que nunca cocinó un solo día en su vida. En entrevistas, Laura admitió después que sus gastos no nacían solo del éxito, sino de una profunda inseguridad. Si mi amiga tenía un jacuzzi, yo quería dos. Si alguien tenía llaves de oro, yo tenía que tener de platino, confesó durante una entrevista televisada en 2005. No era por comodidad, era por orgullo. Quería demostrar que pertenecía al mundo de los que siempre me habían menospreciado. Criada en un entorno modesto en Comalcalco, Tabasco, Laura había sido una niña con una gran voz y un sueño aún más grande. Cuando lo logró, intentó ahogar todo recuerdo de lucha en el lujo, pero el derroche tiene un precio. Entre impuestos no pagados, cuotas de mantenimiento excesivas, fiestas lujosas y una serie de errores financieros, including confiar demasiado en asesores y parejas sentimentales, la riqueza de Laura empezó a desvanecerse. A comienzos de los 2000,
Sus ingresos ya no podían sostener el estilo de vida que había creado. La mansión de Miami fue embargada. Varios vehículos fueron vendidos. Incluso tuvo que desprenderse de joyas y vestuarios que alguna vez presumió como símbolos de su ascenso. «Lo perdí todo», dijo sin rodeos en una entrevista de 2010 con TV Novelas. «Recuerdo estar sentada al borde de la bañera y darme cuenta, ni siquiera esto me pertenece ya». Para alguien cuyo nombre artístico, la Tesorito, literalmente significa el pequeño tesoro, la ironía era dolorosa. El tesoro se había ido. Sin embargo, en el estilo inconfundible de Laura León, no se retiró con vergüenza. Regresó al trabajo con la misma determinación que la lanzó a la fama. Ya no como protagonista, asumió papeles secundarios en programas como Vecinos y apariciones especiales en La Fea Más Bella. También volvió a lo que siempre fue su mayor fortaleza, el escenario. Desde 2010 en adelante, realizó giras por recintos más pequeños, actuó en cabarets y encabezó festivales, no por dinero, sino por supervivencia y dignidad. Incluso se burló de su propio legado, grabando versiones humorísticas de éxitos contemporáneos. Su versión de 2020 de Tusa de Karol G se volvió viral por su estilo kitsch sin disculpas. Ese mismo año, hizo una parodia juguetona de Material Girl de Madonna, con un toque tropical y su característico rugido. No eran éxitos radiales, pero dejaban algo claro. Laura León aún sabía reírse de sí misma, incluso después de la caída. Y a través de esta reinvención, surgió algo más: humildad. En entrevistas de los años 2020, reflexiona a menudo sobre su caída con un tono agridulce. Se ha vuelto casi maternal hacia los artistas jóvenes, advirtiéndoles que no confundan el éxito con la invencibilidad. «Nunca dejes que el orgullo tome tus decisiones», dijo en una aparición radial en 2021. «Y no le des todo a un hombre. Quizás tu tesoro, pero despacito, tesoros», reavivando la fama en sus propios términos. Para 2014, la Tesorito se había convertido en un meme, una leyenda andante, cantante y coqueta del camp y el carisma. Y ella lo aprovechó. Ese año, lanzó Lo Menea, un pícaro sencillo bailable con el grupo Tropicazón, y se presentó en el atrevido festival Vive Latino junto a Silverio. Fue una elección salvaje e inesperada, y funcionó. La comunidad LGBTQ la abrazó aún más. Su moda extravagante, humor sincero y sensualidad exagerada la convirtieron en un ícono para drag queens y fans queer por igual. «Ellos siempre me han apoyado, y yo estoy aquí para ellos», dijo en una entrevista. Incluso bromeó con sus fans sobre unirse a OnlyFans a los 69 años, diciendo: «Todo es natural, excepto un pequeño detalle. Al Tesorito le dieron un pequeño retoque. A nadie le importaban las cirugías. Sus fans solo querían más de su energía irreverente y sin disculpas». Las redes sociales se inundaron de clips de viejas telenovelas, con sus líneas dramáticas reutilizadas como reacciones cómicas. Jóvenes que nunca vieron el premio mayor ahora citaban sus frases icónicas. La misma mujer que una vez fue etiquetada como demasiado vulgar por los guardianes de la televisión se había convertido en una reliquia de la cultura pop y en una vigente. A pesar de las burlas, o tal vez gracias a ellas, Laura mantuvo su dignidad. Nunca fingió ser perfecta, simplemente era desenfadada, exagerada, feroz. Una mujer que hizo las paces con ser motivo de risa, porque en el fondo sabía que la gente seguía mirando, enfrentando el final con gracia feroz. Para cuando llegó el año 2024, Laura León ya estaba bien entrada en sus 70, una etapa de la vida de la que muchos se retiran, pero que ella enfrentó con un estilo obstinado. Sin embargo, algo cambió ese año. Comenzaron a circular susurros sobre su estado mental. En un concierto homenaje donde interpretó el clásico Perfume de Gardenia, Laura se trabó, olvidó una línea, hizo una pausa demasiado larga y por un momento
pareció perdida. Para los fans que crecieron viéndola brillar sin fallar una nota, fue impactante. Unos días después, una entrevista televisiva avivó aún más los rumores. Sus respuestas divagaban, confundía fechas y en un momento llamó al programa por el nombre equivocado. Fue el tipo de confusión inofensiva que muchos podrían pasar por alto, excepto que ella era la Tesorito, la mujer conocida por dominar el escenario con precisión ardiente. La especulación creció. ¿Podría estar en las primeras etapas del Alzheimer? ¿Se estaba desvaneciendo su memoria? Su equipo no emitió ningún comunicado. Laura, por su parte, solo respondió con un encogimiento de hombros y una broma. Un poquito de tequila lo arregla todo, se rió, esquivando más preguntas. Nunca llegó un diagnóstico oficial, pero ese momento dejó al descubierto una capa de su personaje rara vez vista. La vulnerabilidad. La diva, que una vez arrasó escenarios en lentejuelas y tacones de aguja, de repente se veía humana. Más tarde ese mismo año, fue vista afuera del Hospital ABC en la Ciudad de México. La prensa se abalanzó rápidamente, ansiosa por confirmar si los rumores eran ciertos. Pero Laura no estaba allí para recibir tratamiento. Había ido a visitar a una amiga de la familia, coincidentemente durante la misma semana en que Ernestina Sodi, hermana de Thalía, estaba en cuidados intensivos en ese mismo hospital. La acompañaba su hija, Excallots, ahora en sus 40 y ferozmente protectora de la dignidad de su madre. Cuando Laura salió, las cámaras captaron un momento que se sintió a la vez absurdo y poético. Encendió un cigarro a pocos pasos de la entrada del hospital. Sonrió a los paparazzi y luego rió cuando el personal de seguridad le pidió amablemente que lo apagara. Esa imagen, Laura León, envejecida pero intacta, sonriendo entre arrugas y recuerdos, fue extrañamente perfecta. No borró las preguntas, no las respondió, pero recordó a todos. Ella seguía aquí. Aún así, incluso para una mujer tan resistente como Laura, el tiempo toma lo que quiere. Las pérdidas se han acumulado, silenciosas pero persistentes. Perdió a Daniel Santalucía, el padre de sus hijos, en 2016 debido a un infarto repentino. Su muerte la devastó. Había sido su ancla durante décadas, incluso viviendo en ciudades distintas y siguiendo caminos diferentes. Luego vino un compromiso fallido en sus 70, una oportunidad de compañía en la vejez arruinada por una incomodidad emocional y una verdad incómoda que ella trató de minimizar con humor en entrevistas. Perdió su mansión en Miami años antes, viendo cómo el fruto de su fama se le escapaba de las manos por errores financieros y orgullo desmedido. Y ahora parece estar perdiendo algo aún más íntimo: el tiempo, la claridad, el control. No hay una despedida oficial, no cae el telón, solo la erosión silenciosa de lo que alguna vez fue. Los papeles, las letras, la fama, la fuerza física. Pero Laura no se detiene allí, nunca lo ha hecho. En cambio, elige la alegría. En entrevistas recientes, su rostro se ilumina no al hablar del pasado, sino al mencionar a su nieta, Saaksil. Una joven que ahora comienza en el mundo del espectáculo. Saaksil es modelo, aspirante a DJ y, quizás lo más notable, alguien que se prepara para llevar la antorcha musical de su abuela. Le interesa cantar música regional mexicana, justo como el género que Laura alguna vez hizo suyo. Para Laura, ver a su nieta subir al escenario es una especie de renacimiento. Ella es mi alegría, le dijo a Hoy a finales de 2024. Es fuerte, hermosa, inteligente, me recuerda a mí, pero mejor. Es posible que Laura León nunca grabe otro disco, ni protagonice otra novela, ni encabece otra gira, pero en sus ojos, algo aún más valioso ha tomado el centro del escenario. Alguna vez persiguió la fama, la fortuna y la validación de un mundo que aplaudía sus caderas y su voz. Ahora parece estar buscando una sola cosa: paz. Todavía se maquilla para las entrevistas, todavía lleva el cabello voluminoso,
Todavía lanza esa sonrisa seductora cuando brillan los flashes. Pero debajo de todo eso, hay una mujer que ha soportado pérdidas inmensas, y lo ha hecho con una dignidad poco común. Nunca negó sus tropiezos. Nunca huyó de la verdad. Simplemente siguió adelante, piedra brillante por piedra brillante. ¿Alguna vez has escuchado una canción de Laura León? ¿O la has visto en una telenovela? Cuéntanos cuál recuerdas más en los comentarios, y no olvides darle like, compartir y suscribirte para más historias que van más allá del reflector.